Tengo una hija que va a cumplir 21 años y mi otro hijo que va a cumplir 15. Y la mayoría de los jóvenes que están aquí tienen esa edad. Y los veo como que fueran mis hijos. Y deseo para ellos lo mismo que deseo para mis hijos. Y eso es que conozcan a Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Que conozcan a Dios. Mi deseo para ustedes jóvenes es de que conozcan a Jesús y que crean en Él de verdad. Que coman de Él como el pan vivo que descendió del cielo. Que beban de Él como el agua que sacia nuestra sed. ¿Saben por qué? Porque si no hacemos eso, vamos a buscar saciar nuestra sed por otro lado. Y yo no quiero que ustedes cometan el mismo error que yo cometí. Porque cuando uno siente ese vacío en el alma, uno busca la manera de cómo saciarlo. Y yo crecí en la iglesia como muchos de los jóvenes aquí. Y luego me aparté y empecé a buscar en el mundo cómo satisfacer mi alma. Porque uno quiere ser feliz. Toda la gente busca ser feliz. Entonces, yo no quiero que ellos cometan el mismo error que yo cometí de abandonar la fuente de agua viva y luego ir por el mundo buscando saciar esa sed en los nightclubs, en las drogas, en el alcohol, en el dinero, en la fama, en el sexo. Porque cuando nosotros no estamos saciados, cuando nuestra alma tiene sed y hambre, vamos a buscar cómo saciar eso. Y eso es lo que la gente no sabe qué es lo que le falta, pero la gente sabe que les falta algo, pero no saben qué es. Si el dinero produciera la felicidad, los millonarios fueran felices, pero algunos de ellos se quitan la vida. O los famosos fueran felices porque tienen muchos seguidores, pero no lo son. O la gente que tiene buenos carros fuera feliz, pero no lo es. Porque la felicidad no lo producen las cosas, la felicidad la da Dios. Amén. Y mi anhelo para estos jóvenes es eso, que de verdad conozcan a Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Porque cuando encuentren eso van a encontrar la felicidad que buscan. Pero si no la encuentran, créanme, van a ir por cualquier lugar ahí buscando eso que no saben qué es. Y lo que les falta es Dios, es Cristo en la vida, es esa presencia que estábamos sintiendo que fluye de nosotros como río de agua viva. Donde uno se sacia y dice: Señor, estoy satisfecho. Y uno no necesita ir por ahí buscando nada porque está satisfecho. Eso es lo que Dios hace. Y eso es lo que Dios hizo en mi vida esa mañana de ese 2011. Octubre del 2011, un jueves. Ahí Dios hizo un milagro en mí. La verdadera vida se encuentra solamente en Jesús. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Así que lo que quiero hacer hoy con la ayuda del Señor en esta hora es responder dos preguntas. La primera es: ¿por qué debemos de creer en Jesús? Y la segunda es: ¿qué significa creer en Jesús? Mi tema de esta noche es: cree en Jesús. Pero la pregunta es: ¿por qué tenemos que creer en Jesús? ¿Por qué? Y eso es lo que yo quiero responder con la ayuda del Señor. ¿Por qué nosotros tenemos que creer en Jesús? Y luego, ¿qué significa creer en Jesús? Porque en nuestro tiempo, en el tiempo que vivimos, hay mucha confusión en lo que es creer en Jesús. Y desde ya le digo, creer en Jesús no es simplemente decir yo creo en Jesús. Creer en Jesús es mucho más que eso. Y lo vamos a ver con la ayuda de Dios en la palabra. Así que les voy a invitar a leer un pasaje que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16 al 18. Quizás es el pasaje más conocido de toda la Escritura. Y con mucha razón, este pasaje es maravilloso. Algunos le han llamado el mini evangelio o la mini Biblia. Porque en este versículo, especialmente el 16, Dios nos dice lo que Él ha hecho
por nosotros, la humanidad. Es un versículo muy conocido. Algunos de seguro se lo saben de memoria, y qué bueno. Pero lo vamos a leer, lo vamos a poner de pie y vamos a leer la palabra del Señor juntos. Y luego vamos a orar para pedirle al Señor de que Él nos ayude a comprender qué significa creer en Él y por qué debemos de creer en Él. Dice así, Evangelio según San Juan, capítulo 16, capítulo 3, versículo 16 en adelante. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Oh Señor, estamos delante de ti, Señor, en esta hora, sedientos y hambrientos, Señor, de ti, necesitados, Señor, de ti, Señor. Oh, ayuda al predicador en esta hora, Dios mío. Guárdame, Señor, de todo error, Señor. Guárdame, Dios mío, de toda mala interpretación. Y ayuda a mis hermanos, Señor, a tener un corazón atesorador y un oído atento a tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento, Dios, para poder comprender tu palabra. Tú dijiste que tu palabra no regresaría vacía, Señor. Y nosotros lo creemos, Señor. Y por eso te pedimos que hagas algo en esta hora. Salva, Señor, en este lugar. Convence, Señor, de pecado, Señor. Atráenos a ti, oh Dios. Haz nacer, Señor, a más de uno en esta hora, Señor. Hazlo, Dios mío. Tú prometiste usar tu palabra. Y por eso, Señor, estudiamos tu palabra. Y confiamos que el poder del Espíritu Santo traerá revelación y abrirá nuestros ojos y dará vida, Señor, a aquellos que están muertos, como lo hiciste un día conmigo, Señor. Hazlo en esta hora, te lo ruego en el nombre de Jesús y para tu gloria, Señor. Amén. Gloria. Puede tomar asiento. ¿Por qué debemos creer en Jesús? Dos razones principales. La primera es porque la Biblia dice que el que cree en Jesús tiene vida eterna. No dice que va a tener vida eterna, sino que dice que tiene. Entonces, veamos en primer lugar que el que cree en el Hijo tiene, desde el momento que cree. Desde el momento que cree, esa persona nace de nuevo y recibe una nueva naturaleza, recibe vida. ¿Se acuerda de aquel ladrón en la cruz? ¿Qué lo quiso este ladrón para ser salvo? ¿Qué lo quiso este ladrón para que el Señor le dijera, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso? ¿Qué hizo? Simplemente reconoció, se humilló y dijo, este hombre que está ahí es inocente. Dijo, pero nosotros, yo soy culpable, yo merezco esta cruz, pero ese hombre no. Dijo, él es inocente. Y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Cristo le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Porque desde el momento que alguien pone su fe en Jesucristo, desde ese mismo momento tiene vida eterna. Mira lo que dice el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo, dice, todo el que cree en Él tenga vida eterna. Y el Señor dice, todo el que quiera puede venir. Dice, vengan y compren sin dinero y sin precio. El Señor hace una invitación para todo aquel que esté sediento. Dice, vengan y beban gratuitamente. Simplemente por creer en Jesús es que somos salvos. No es por hacer nada. Nosotros no hacemos nada. Estábamos muertos en delitos y pecados y Dios nos dio vida.
Entonces, el que cree en Jesús tiene vida eterna ahora. No una vida temporal. No una vida por un cierto tiempo. Y por si acaso esta vida eterna no depende de lo que nosotros hagamos, depende de lo que Cristo hizo. Miren lo que dice en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, dice el Señor, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Simplemente por creer, dice, el que cree. Y luego dice esta frase, de cierto, como afirmando, esto que les voy a decir es veraz. El que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá. Esto es maravilloso porque dice, no vendrá más a condenación, nunca más. ¿Por qué? Porque ha nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Y desde ese momento tiene vida eterna. Más adelante en el Evangelio, el mismo Evangelio de Juan, vamos a leer algunos versículos de este Evangelio para que veamos lo que el Señor enseña. Y que el Espíritu Santo pueda abrir nuestro entendimiento y podamos ver la maravilla que es creer en Jesús. Que tengamos confianza en la palabra de Dios y no en nosotros, ni en nuestras emociones, ni en nuestros sentimientos, porque de eso no depende nuestra salvación. Nuestra salvación depende de Cristo y de lo que Él ha hecho por nosotros. San Juan 6:47 dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y es algo que la persona posee desde el momento. En el momento que alguien cree en Jesucristo, de acuerdo a la Biblia, en ese momento esa persona nace de nuevo. Deja de ser muerto en delitos y pasa a tener vida. Simplemente por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Y Cristo está diciendo aquí, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. San Juan 11, 25 y 26, el Señor le dice estas palabras a Marta, le dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y luego le pregunta, ¿crees esto? El Señor nos pregunta hoy, ¿cree eso? ¿Cree eso usted? Hay algunos que no lo creen. Porque hay algunos que piensan que la vida eterna de la que habla aquí no es vida eterna. Que esa vida se puede perder si usted se porta mal. Hay personas que no creen eso. Y yo sé que es difícil, yo he luchado con esto, pero la Biblia enseña claramente que el que tiene vida es una vida que dice eterna. Para siempre esa vida nunca la perderá. ¿Por qué a veces pensamos que algunas personas tienen vida y luego la pierden? ¿Saben por qué? Porque no comprendemos lo que es creer. Y pensamos que creer es simplemente levantar la mano. Pero cuando comprendamos que creer es mucho más que levantar la mano, nos daremos cuenta que el que tiene vida eterna. Nunca vendrá condenación. ¿Sabe por qué? Porque Dios, quien era nuestro enemigo, ahora está a favor de nosotros. Y Pablo dice, ¿quién condenará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Cristo es el que murió, dice, mas también el que resucitó. El que intercede por nosotros. Y dice Pablo, si Dios nos amó y dio a su Hijo cuando nosotros éramos enemigos de Él, ¿cuánto más ahora, dice el que hemos sido reconciliados, no nos dará todas las cosas que necesitamos? Y Pablo dice, el que comenzó en nosotras la buena obra la terminará. ¿Por qué entonces luchamos con esto? Porque no comprendemos lo que significa creer de verdad. Y creemos que alguien simplemente porque pasó al altar o hizo una confesión de fe, ya es creyente. Y luego cuando lo vemos que se aparta, dice, perdió la salvación. De la
apóstol Juan dice otra cosa. Él dice que salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido, dice, hubieran permanecido. Porque esa es la evidencia del que es. Permanece para siempre. ¿Por qué? ¿Por qué es fuerte? No, porque Dios lo sostiene. Porque Él nos preserva. Por eso nosotros perseveramos hasta el fin. Dios nos guarda en el hueco de su mano. Ni una oveja, dijo Él, ni una sola se perderá. Y cuando al Señor se le perdió una, dejó las 99 y fue por esa y la fue a buscar. Ni una de sus ovejas se perderá. De eso puede estar usted seguro. Pero debemos de comprender entonces qué significa creer. Porque le aseguro que no todos, y yo sé que del grupo que estamos aquí, no todos creen eso. No todos creen de que el que tiene vida eterna y que nunca la perderá. Yo sé que muchos luchan con esto. Yo lo comprendo. Pero ¿sabe que la Biblia afirma que el que cree tiene vida eterna y no vendrá a condenación? Nunca. Jamás. Porque ahora Cristo lo compró. Mire, la salvación no depende de nosotros. Nosotros no elegimos a Dios. Él nos eligió a nosotros. Él empezó la buena obra en nosotros. Y quien la empezó, la va a terminar. Si la salvación dependiera de mí, yo le aseguro, la perdería. Pero la salvación no depende de mí, la salvación depende de Cristo. Él dijo, yo los elegí a ustedes. No fueron ustedes quienes me eligieron a mí. Es Dios. Dios quien nos llamó para salvación mediante la santificación. Él hará la obra en nosotros. Usted puede estar seguro de eso. Y el que cree en Cristo, dice, tiene vida. Pregunta al Señor, ¿creen eso? ¿Creen eso? Ahora, en segundo lugar, ¿por qué debemos creer en Jesús? La primera es porque el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ahora, para siempre, eterna, hermanos. Ahora, fíjense lo que dice el versículo 18. Porque en segundo lugar, la razón por la cual nosotros debemos de creer es que el que cree en el Hijo, miren lo que dice el versículo 18. El que cree en Él, o más bien el que cree en Él, no es condenado. No es condenado. ¿Pero qué dice después? Pero el que no cree, ya ha sido condenado. Y note que aquí dice que ya está condenado. No dice que va a ser condenado, a ver si en el fin o en el último día, a ver si Dios lo encuentra culpable. No, la Biblia dice, ya está condenado. El juez ya ha declarado sentencia, culpable. Y este es el mensaje que el Señor nos ha mandado a predicar. No es que la gente va a ser condenada, no, la gente ya está condenada. Ya están condenados. ¿Cuántas veces usted le ha dicho a alguien, tú ya estás condenado? La Biblia es clara, hermanos. El que cree en el Hijo no es condenado. El que no cree ya está condenado. Y por eso que Pablo predicaba y decía, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? Porque las personas ya están condenados, ya están bajo la ira de Dios. No es que van a estar un día. Y por eso es que este mensaje es urgente. Es urgente. La gente ya está condenada, hermanos. Si alguien no ha puesto su confianza en Cristo, ya está condenado. El juez ha declarado sentencia culpable. La paga del pecado es la muerte. ¿Y cuántos han pecado? Pablo dice que todos han pecado. Y todos están bajo la ira de Dios. Y este es el mensaje. Por eso es que necesitamos creer. Porque el que no cree ya está condenado. Ve el versículo 36 del mismo capítulo 3. Dice, el que cree en el Hijo, escucha lo que dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, ahora y eterna y para siempre. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios
está. Y no es que va a estar un día, ya está la ira de Dios sobre esa persona. Y este es el mensaje que Dios ha mandado a predicar a la iglesia. No hay ningún otro mensaje. Este es el mensaje que Dios prometió usar para salvar a las vidas. El evangelio, el mensaje de buenas nuevas. Pero mire, las buenas nuevas no tienen sentido si nosotros no damos la mala noticia primero. Y la mala noticia es que la gente ya está condenada y que la ira de Dios ya está sobre ellos. No es que van a estar un día, no, ya están ahí. Y por eso es que el llamado es: escapa por tu vida, escapa de la ira venidera, escapa. Porque un día la ira de Dios vendrá. Y sabe que muy pronto, nosotros no sabemos cuándo, pero muy pronto el Señor regresará. Y esta vez no vendrá como un niño, vendrá como rey con vara de hierro a regir y a juzgar. Y la ira de Dios vendrá sobre este mundo. Por eso es que cuando yo tengo la oportunidad de hablarle a estos jóvenes, yo les hablo, porque para mí esto es lo más importante. ¿De qué sirve que hagan tantas cosas aquí si al final van a perder su alma? Lo más importante es lo eterno, y esto tiene que ver con lo eterno. Y lo que dice este pasaje es que la gente que no cree en Cristo ya están condenados y ya está bajo la ira de Dios. Todo el mundo está bajo la ira de Dios a causa de nuestro pecado. Pero ¿qué dice el versículo 16? Que de tal manera amó Dios al mundo que dio. Mire, el amor de Dios se manifestó en que Dios dio a su Hijo. ¿Para qué lo dio? Cristo es el Salvador del mundo. ¿El Salvador de quién? Él vino a librarnos de la ira de Dios. ¿Sabe para qué Dios dio a su Hijo unigénito? Él lo dio para que Él fuera el chivo expiatorio, como en el Antiguo Testamento, aquel animalito que llevaban para el sacrificio. El profeta Isaías dice que Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y Cristo, que era inocente, el justo, fue y recibió la ira de Dios para que nosotros pudiéramos recibir la misericordia de Dios. Porque cuando nosotros hablamos de que Dios es un Dios santo y perfecto y justo, decimos bien. Pero a veces no nos damos cuenta que cuando afirmamos de que Dios es santo y justo, estamos afirmando de que Dios no puede pasar ni un solo pecado por alto. Que Dios debe de ser justo con todos los hombres. Y que el que ha pecado debe de pagar. Dios es justo. Dios es perfecto. Y el plan de Dios redentor es que Él dio a su Hijo. Y en ese Hijo perfecto, Él cargó el pecado de todos nosotros. Y castigó a su Hijo. Y la ira de Dios descendió sobre su Hijo. Para que ahora la gracia pueda venir sobre nosotros. Y podamos alcanzar salvación por medio de lo que Cristo hizo. Este mensaje no tiene sentido si nosotros no entendemos de qué nos vino a salvar Cristo. Él nos vino a salvar de la ira de Dios. Y el que no esté en Cristo, lo que tiene sobre él es la ira de Dios. Y en cualquier momento Dios descenderá esa ira sobre esa persona. ¿Se da cuenta por qué esto me pesa en el alma a mí? Veo a estos muchachos y como que fueran mis hijos, y digo, lo que yo quiero para mis hijos es que sean salvos. ¿Qué me importa lo demás? Y la única manera de ser salvo es recibir, creer en Jesús. ¿Por qué? Porque la ira de Dios ya está sobre los que no creen. Dios tiene su ira puesta sobre este mundo. Pero Dios ha mostrado su amor para con nosotros, dando el medio por el cual nosotros podamos escapar de la ira venidera. Y no hay muchos medios, hermanos, hay solo uno. Y ese es Jesucristo. Amén. El único camino. Y por eso es que es importante que los jóvenes se comprendan de que esto no se trata de venir a la iglesia. Esto no se trata de que sus padres los traen aquí. Se trata de que tú tienes una responsabilidad por tu alma. Cristo es el único que te puede salvar. Esto no se trata de una religión. Se trata de tu alma, de algo eterno.
La fe de tus padres no va a salvarte en el día del juicio. Necesitamos cada uno de nosotros tener presente de que el que no cree ya está condenado y que la ira de Dios ya está sobre él. Pero hay un camino. El Señor ha dicho que hay un camino. Él dio ese camino. Jesucristo, el Hijo de Dios, la luz del mundo, vino para alumbrar en medio de la oscuridad. Él vino para que fueran molidos por nuestros pecados. Jesús vino a salvarnos, sí, Él es el Salvador. Él vino a rescatarnos de la ira de Dios. Y el que no esté en Cristo, lo que tiene sobre él es la ira de Dios. Y por eso es que el llamado no es darle una oportunidad a Jesús, no. El que esté en problema es la persona. El llamado es arrepiéntete y vuélvete al Señor y escapa por tu vida. Porque la ira de Dios ya está sobre ti. Estás condenado ahora. Pero hay una oportunidad. Ven a Cristo. Ese es el mensaje. Fíjense lo que dice el versículo 17. Dice que Jesús no vino a condenar al mundo. Mire lo que dice. Versículo 17 del capítulo 3. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces nosotros nos preguntamos, bueno, si Jesucristo no vino al mundo para condenar al mundo, ¿por qué la gente se condena? ¿Por qué el mundo se condena? ¿Por qué se están condenando? Cristo no vino a condenar. El mundo ya estaba condenado. Él vino a salvar. ¿Por qué entonces la gente se condenará? ¿Por qué? La respuesta a esa pregunta la encontramos en el versículo 19 y 20. ¿Por qué la gente se va a condenar? ¿Por qué la gente se condena? Esto es lo que dice la Biblia. Versículo 19, mírenlo ahí. Yo quiero, hermanos, que veamos esto en la palabra de Dios. Está ahí. Dice, y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz porque sus obras eran malas. ¿Por qué la gente se condena? Porque rechazan la luz. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Y Él vino para alumbrar. ¿Qué hace la gente? Rechazan la luz. Y por eso serán condenados, porque rechazan la luz que es Cristo. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Sabe por qué la gente no viene a Jesús? Porque no quieren ser reprendidos por Jesús. Aborrecen la luz, porque en la luz se muestran todas nuestras manchas. ¿Se ha mirado usted al espejo cuando hay luz? Se ve tal como es. Y la gente prefiere estar en la oscuridad. No quieren que sus pecados sean revelados y no quieren venir a Jesús, y por eso serán condenados. Por eso es que cuando alguien no viene a Jesús, no viene porque, de acuerdo a este pasaje, aborrece a Jesús, aborrece la luz y rechaza la luz. Y dice la Biblia, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿A quién iremos?, dijo Pedro. ¿A quién? ¿Hay acaso alguien más que nos pueda ayudar? Pero esta es la condenación, que la gente ama más las tinieblas, ama más sus pecados que la luz, y por eso no vienen a la luz. Y por eso es que serán condenados por su propia voluntad, por lo que ellos escogieron. Y es triste cuando uno ve cuántas personas rechazan a Cristo y rechazan la luz y buscan otras cosas. Y uno sabe, de acuerdo a la Escritura, que lo único que esas personas les espera es la ira de Dios, el juicio de Dios. Y uno ora y le dice, Señor, ábrele los ojos para que puedan ver, porque uno entiende en la gravedad en la que están. Ellos no se ven. Ellos no se ven como Dios lo ve. Pero ellos ya están bajo el juicio de Dios. Y por eso es que nosotros somos llamados a orar y anunciar las virtudes, este mensaje a aquella gente que está perdida.
Pero también necesitamos orar para que Dios les abra los ojos. Porque mire, Dios, a pesar de que muchas personas, ¿cuántas personas no rechazan a Cristo? ¿Cuántas veces nosotros no rechazamos al Señor? De igual manera. Y el Señor, a pesar de eso, a pesar del rechazo del mundo, sigue diciendo: venid a mí todos los que estén cargados y cansados, yo los haré descansar, dice el Señor. Y Él sigue llamando: venga. ¿Estás cargado y cansado? Ven. ¿Estás sediento? Ven. Y la gente dice: no, no quiero ir. Amo las tinieblas, amo la oscuridad, amo el pecado. Y esa es la causa de la condenación. Y el Señor dice: de cierto, cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna, ven. Y la gente dice: no, amo la oscuridad, aborrezco la luz. Y esa es la condenación. ¿Por qué la gente será condenada? Porque no quiere venir a la luz. San Juan 3:16 dice: todo aquel que cree puede recibir vida eterna. ¿Qué le impide a la gente venir? ¿Por qué no viene? ¿Por qué no viene la gente? Porque aborrecen la luz, porque no aman a Cristo, porque aman su pecado. Ahora, por esta razón necesitamos creer en Jesús, porque el que no cree ya está condenado. Esa es la realidad de la vida, y ese es el mensaje que nosotros debemos de predicar. Pero el que cree tiene vida eterna, y la tiene para siempre. Entonces, ¿qué significa creer ahora? Si es tan importante creer ahora, ¿qué significa creer? En primer lugar, lo que debemos notar es que Jesús no dice: cree en una iglesia, o cree en el bautismo, o cree en una profesión de fe, o cree en los sacramentos de la iglesia. Él dice: cree en mí. Nada de lo que usted ponga su fe aparte de Cristo lo puede salvar. Y hay gente que ha puesto su fe en el objeto equivocado. Cristo es el único que puede salvar, y Él dice: cree en mí. Pablo decía: yo sé en quién he creído. Era una persona, era Cristo. Pero hay personas que han puesto su fe en la iglesia porque tienen una membresía en la iglesia, o porque un día pasaron al frente, hicieron una confesión de fe y dicen: ay, yo acepté a Cristo porque oré. Otra gente piensa que son cristianos porque un día se bautizaron en agua, y todo eso es importante. No me malentienda, es importante confesar con la boca, es importante bautizarse, es importante tener una membresía en la iglesia, es importante congregarnos aquí para edificarnos, pero nada de eso es lo que salva a una persona. Lo que salva a una persona es tener la fe en el objeto correcto, que es Cristo Jesús. Por eso es que debemos de poner los ojos solamente en Él, en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque Él es el único que salva. Confesar con la boca no es suficiente. Eso no es suficiente. Y hay una gente, lo único que tienen es una confesión. Yo quiero que lo veamos en la Biblia. Miren lo que dice, por ejemplo, en Romanos capítulo 10, versículo 9. Ahora, alguien para ser salvo necesita confesar con su boca. Pero este es el problema, que alguien puede confesar con su boca sin tener fe. Pero no es posible que alguien tenga fe y no confiese con su boca. Pero sí es posible que alguien no tenga fe y diga: yo creo. Eso es posible. Por eso es que este versículo dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, Romanos 10:9, y creyeres en tu corazón. No, que hay dos cosas aquí: creer con la boca, y luego ¿qué dice? Con el corazón. Hay gente que cree nomás con una parte, con la boca, confiesan con la boca, pero no creen en su corazón lo que están confesando. Y es ahí donde nosotros decimos: ah, esta persona confesó. Sí, confesó con su boca,
pero quizás nunca hubo nada en su corazón, nunca hubo un cambio en esa persona real. Y por eso es que este pasaje dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Por confesar con la boca y ¿qué más? Creer en tu corazón. Y ese es el problema, que nosotros no podemos saber lo que hay en el corazón de las personas. Pero Cristo dijo esto: por sus frutos los conoceréis. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué quiere decir esto? Que aquel que confiesa con su boca y tiene fe verdadera, ¿qué va a tener también? Fruto, obras. Y Santiago dice que el que no tiene obras tiene una fe muerta, aunque diga que cree. Porque sabe que hay mucha gente que dice que cree, pero esas personas creen de la misma manera que creen los demonios. ¿Usted sabía que los demonios creen? Y dice Santiago que tiemblan y creen. En Santiago capítulo 2 versículo 9 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Dice: bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Se acuerda cuando Jesús anduvo haciendo milagros? Y en una ocasión en el Evangelio de Marcos capítulo 1 versículo 24, cuando el Señor reprendió a los demonios y estaba haciendo milagros y prodigios, los demonios le hablaron a Jesús. ¿Y sabe qué le dijeron? Ah, Jesús, ¿qué tienes con nosotros? Jesús de Nazaret, le dijeron, has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. El Santo de Dios dice: sé quién eres, has venido a destruirnos. Confesaban a Jesús, conocían a Jesús. ¿Eran salvos esos demonios? Confesaban a Jesús. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15 que hay algunos que tienen una fe que no salva, porque su fe es una fe muerta. Entonces es necesario que comprendamos que creer es mucho más que levantar la mano. Creer implica eso, pero también implica creer con el corazón. Es una obra interna, hermanos, en el corazón, una obra sobrenatural que Dios hace. Y cuando Dios hace esa obra, créanme, esa persona no va a vivir igual. Los que han experimentado el nuevo nacimiento entienden lo que yo les estoy diciendo. Entienden que de verdad algo pasó en sus vidas y que no son la misma persona. Tienen el mismo cuerpo, pero por dentro son otra persona, son nuevas criaturas. ¿Cuántos saben eso? Es una obra, es algo real, no es un cuento lo que les estoy diciendo. Los hermanos que han experimentado eso saben. Por eso empecé yo contándoles que hace aproximadamente 10 años yo experimenté eso y no sabía todo lo que sé hoy, pero experimenté ese milagro. Dios cambió mi vida para siempre. ¿Qué hice yo? Simplemente caer de rodillas y decirle: Señor, perdóname, te he ofendido todo este tiempo, ten misericordia de mí, ya no puedo más. Y ahí Dios hizo una obra en mí. Nací de nuevo y Dios cambió mi vida por completo. Eso es creer. Confesé, sí, pero también creí en mi corazón. Y como resultado Dios hizo algo sobrenatural. Eso no lo hice yo. Es un milagro de Dios. Dios tiene que recrear a esa persona. Tiene que darle vida. Así como cuando le dijo a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Y aquel muerto se levantó. Eso es lo que Dios hace cuando le da vida a uno que estaba muertos en sus delitos y pecados. Y le da vida, no temporal, le da vida para siempre. Y la evidencia de que esa persona tiene vida es que lleva fruto, que hay un cambio en su vida. Entonces, ¿qué significa creer en Jesús? Es mucho más que confesar. Creer en Jesús es similar a recibir a Jesús. Vamos a ver unos pasajes para que veamos un poquito más extenso lo que significa creer en Jesús. Miren, en el mismo Evangelio de Juan capítulo 1,
versículo 12. Vamos a ver unos pasajes para ver qué significa creer, para que nuestra fe esté firme y nosotros podamos saber si de verdad hemos creído o no hemos creído. Creer en Jesús es similar a recibir a Jesús. Capítulo 1, versículo 12 dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego dice que esto no es por voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es un milagro de Dios. Pero note lo que dice: mas a todos los que le recibieron. Nosotros usamos esa frase, dice, ¿quiere recibir a Jesús? ¿Para qué significa recibir a Jesús? ¿Recibirlo cómo? ¿Recibirlo como el mago que le va a dar todo lo que usted le pida, como mucha gente lo entiende? Venga y pídale a Jesús un milagro y Él se lo va a dar, como que eso es recibir a Jesús. No se trata de eso. Recibir a Jesús aquí significa recibirlo como lo que Él es, recibirlo como Señor. No solamente como Salvador, sino como Señor. Él es el Señor. La vez pasada yo decía que Cristo es Dios. Y recibir a Jesús significa recibirlo como lo que Él es: el Mesías, el enviado, Emmanuel, Dios con nosotros, el Salvador de mi alma, el Señor de mi vida, aquel delante del cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Recibir a Jesús significa recibirlo como Señor. Creer en Jesús es recibirlo no simplemente como un buen maestro o como un profeta, sino como Dios hecho hombre, como el Señor de nuestra vida. Y es aquí cuando muchas personas dicen: yo recibo a Jesús como mi Salvador. Perfecto, Él es el Salvador. Pero si Jesús no es el Señor de tu vida, tampoco puede ser el Salvador de tu alma. Porque Él es Salvador y Señor, y debemos de recibirlo de ambas maneras. Y un Señor es aquel delante del cual nosotros nos postramos y obedecemos. Dice la Biblia que nosotros hemos sido comprados de la esclavitud del pecado y hemos pasado a ser ahora esclavos de la justicia. Éramos esclavos de Satanás en otro tiempo, ahora somos esclavos de Cristo. Él es nuestro Señor. Y un esclavo obedece lo que dice su Señor. Por eso es que la Biblia dice que si alguno dice que ama a Dios y no obedece a sus mandamientos, el tal es mentiroso. La Biblia es clara acerca de esto. Creer es mucho más que decir: yo recibo a Jesús como mi Salvador. Es parte, pero también es recibirlo como Señor. En el mismo Evangelio, en el capítulo 6, versículo 35, encontramos otra ilustración, donde vemos aquí que creer en Jesús es recibirlo como el pan de vida. Capítulo 6, versículo 35 dice: Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cristo dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que cree en mí, como el pan de vida, es algo. ¿Creen ustedes que un pan sacia el hambre, le quita el hambre? ¿O es necesario que usted se come el pan para que su hambre sea saciada? Si usted dice: ese pan que está ahí quita el hambre, puede ser cierto, pero si usted no se come ese pan, su hambre no será saciada. ¿O no es así? Alguien puede decir: yo creo en Jesús, pero no come de Jesús, y por eso es que su alma está hambrienta de algo. No sabe qué es, pero tiene hambre y busca saciar su hambre. Cristo dice: yo soy el pan vivo. El que cree en mí me come. Eso es lo que está diciendo Jesús. Si alguien cree en mí, me va a comer de mí. Yo soy el pan vivo. Cuando hacemos la cena del Señor, el pan representa eso, el cuerpo de Cristo.
Y nosotros simbólicamente comemos a Cristo para saciar nuestra alma. Eso no es físico, es el alma la que se sacia con el Señor. Y Cristo dice, el que cree en mí, me come. ¿Se da cuenta que es creer en Jesús? No es decir, Él es el pan de vida. Es comer a Jesús. Es saciarnos de Él, para que nuestra alma esté satisfecha. No es suficiente decir, sí, Él es el pan de vida. Él es, yo lo creo. Come. Si crees, vas a comer de eso. Y cuando comas, tu alma va a ser saciada. Y luego Él dice, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Más adelante, en el capítulo 7, versículo 37, encontramos aquí otra referencia. Mire lo que dice. Capítulo 7, versículo 37 al 39. En el último día, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, escucha lo que dijo el Señor: si alguno tiene sed, venga y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y luego agrega, esto dijo del Espíritu que habían de recibir aquellos que creyesen en Él. ¿Cuántos creen que esto es agua? Todos. Es obvio. ¿Le quita la sed a usted saber de que esto es agua? Yo tengo agua, tengo sed ahorita. La garganta la sentí aquí cerca y tengo agua. Pero para saciar la sed yo necesito tomar agua y saborear el agua. Hay gente que dice, sí, Él es el agua, Él es el pan, pero nunca comen y nunca beben de Cristo. Pero dicen que creen. ¿Se da cuenta la diferencia, hermano? Creer no significa decir, sí, Él es el agua. Eso no sacia la sed. Y por eso es que muchos están sedientos y hambrientos y andan por otro lado tratando de saciar su alma. Yo viví así hasta mis 31 años, buscando eso que satisfaciera mi alma, hasta que un día llegué y Cristo sació el hambre y la sed de mi alma. Pero no nomás fue una vez, hermanos. Hoy estaba bebiendo y comiendo de Cristo allá atrás, estaba saciándome, mi alma estaba siendo llena. Y subí aquí y seguí llenándome del Señor. Porque usted no come y bebe una sola vez y para siempre. No, usted necesita comer y beber todo el tiempo, si no, ¿qué pasa? Se muere. Creer en Jesús no significa, yo acepté a Cristo una vez. No, creer en Jesús significa comer y beber de Él todo el tiempo para tener vida. Creer en Jesús es lo que Cristo dijo, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Un pámpano no tiene vida si se separa del árbol. Él dijo, si se separan de mí no pueden hacer absolutamente nada. Dijo, coman y beban. Eso es lo que hacen la vid, eso es lo que hacen las ramas. Comen y beben ¿de qué? Del tronco, de la vid, que es Cristo. Eso significa creer. No significa nomás, Él es el agua. Necesitamos beber el agua, comer el pan, saciarnos de Él. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Todo el tiempo, todos los días. Porque si usted no se sacia de Cristo y come de Cristo, va a empezar a buscar saciar su alma por otro lado. En los placeres del mundo, en los deleites de la carne, en la vanagloria de la vida, y ahí uno va queriendo saciar aquel hambre que hay en nosotros. ¿Y cuánta gente no va así por el mundo? ¿Y cuántos jóvenes que un tiempo vimos aquí ahora andan saciando su alma, tratando de saciar su alma allá afuera? ¿Y sabe qué, joven? Que estás aquí todavía. Eso no funciona. Eso es falso, es mentira. No se sacia la sed. No sacia la sed. Yo seguía pecando y pecando y seguía hambriento y sediento de algo que no sabía qué era. Hasta que Cristo vino a mi vida y nací de nuevo.
y me di cuenta de que había algo real que le quita a uno el deseo. Porque de eso se trata. No es de que ahora yo tengo unas reglas, una lista de cosas de las que no puedo hacer. Yo le digo a los jóvenes, ¿acaso yo no puedo tomar? Yo antes tomaba mucho y fumaba también. Casi me fumaba una cajetilla diario. Siendo atleta, siendo deportista, de todo modo fumaba mucho. Y les pregunto, ¿será que yo no lo puedo hacer? ¿Será que ya no me venden cigarros? ¿O que ya no me venden cervezas? ¿O que ya no hay pecado ahí donde yo pueda practicar? Sí hay. ¿Por qué no lo hago? Porque mi alma se está alimentando de otra fuente. Estoy bebiendo de otra fuente que es Dios. Y si eso no pasa en la vida de los jóvenes o en la vida de alguien que esté aquí, va a buscar saciar su alma allá afuera. Puede estar aquí por algún tiempo y de repente no va a aguantar más y va a salir ansioso a saciar el alma que tiene, el ansia que tiene su alma. Pero los que beben de Cristo, los que bebemos de Cristo, día a día, el Señor nos sigue alimentando y nos sigue saciando. Y por eso es importante que nosotros sigamos comiendo y bebiendo del Señor, para que nuestra alma esté satisfecha y no tengamos necesidad de andar buscando aquello allá afuera. ¿Se da cuenta lo que es creer? Es mucho más que decir yo creo. Es mucho más que decir sí, ese es el agua, es beber el agua, es comer al Señor, es beber de Él. Creer en Jesús no significa simplemente creer, sino significa beber de Él, alimentarnos de Él. ¿Qué significa creer en Jesús? Es recibir a Jesús como Señor, no solamente como Salvador. Es comer de Jesús como el pan vivo, es beber de Jesús como el agua. Y cuando uno bebe de esa agua, ¿sabe qué ocurre dentro de nosotros? Ríos de agua viva fluyen por uno. Y uno siente la presencia de Dios. Y uno se da cuenta, esto no es mentira, esto es real. Es real, uno lo siente y dice, ¿qué es esto? Es Dios que te está llenando. Y lo está saciando a uno. Y no nomás aquí, cuando yo estoy trabajando, a veces estoy escuchando una prédica y de repente tengo que irme al baño a tirarme ahí porque no puedo parar de llorar. Y me da pena que el compañero que está a la par me esté viendo así. Y ahí me tiro en el baño y no hay nadie, pero Dios está ahí llenándome. Voy en el carro a veces y voy manejando y de repente empiezo a llorar y el que está a la par se queda así como, ¿y quién le pegó? O sea, quizá la mujer lo regañó, no sé, pero vaya, no sabe, pero yo siento que algo está fluyendo dentro de mí. Eso es el cristiano, eso es creer. Y cuando uno está así, créanme, la tentación no será tanta tentación, porque uno está saciado. Pero cuando mi alma está sedienta y hambrienta, yo voy a buscar dónde saciarla. Y de seguro siempre va a haber dónde saciarla. El pecado está ahí a la puerta, ¿o no? ¿Por qué no peca usted? ¿Porque lo regañan? Que mucha gente, muchos jóvenes esa idea tienen. Están pensando en llegar a la oportunidad cuando ellos puedan salirse de la casa. Quieren ser libres. ¿Sabe qué muestra eso? Tienen hambre en su alma, tienen sed, hay algo que les falta. Yo te digo, joven, eso que te falta es Cristo. Es Cristo. Si tú buscas saciar eso fuera, te vas a equivocar. ¿Cuántos hermanos aquí que ahora ya son adultos no se equivocaron? Yo lo hice. A los 15 años yo me fui de la iglesia. Yo crecí en la iglesia como muchos de los jóvenes aquí, o muchos de los que ya no están. Crecí en la iglesia, desde niño, desde chiquito me llevaba. A los 15 años dije, yo no quiero ir más a la iglesia. Y empecé a buscar dónde saciar mi alma. Empecé a cavarme para mí mismo cisternas rotas que no sostienen agua, dice Jeremías. Empecé a buscar dónde saciarme. Entonces,
¿Está claro, hermano, lo que significa creer? Tengo algunas ilustraciones aquí. Nomás se las voy a decir rápido. Para que comprendamos qué es creer. Creer en Jesús significa confiar por completo como lo hace un ciego en su guía. ¿Ha visto alguna vez usted un ciego? El ciego simplemente se deja guiar. No va peleando con el que lo va guiando y dice, no, ahí no me lleves, aquí sí, aquí no. Simplemente él va. El guía lo va guiando por donde a él le place y el ciego simplemente se deja. ¿Verdad? Creer en Jesús significa confiar de la misma manera que confiamos en nuestro médico. Cuando usted va al médico, aquí tenemos una doctora. Yo no sé los doctores por qué hacen esas recetas así, pero hacen nomás un rayón. Usted no sabe lo que dice, no sabe qué le puso ahí en ese manchón. Usted simplemente agarra el papel, lo lleva a la farmacia y la farmacia le da un medicamento. Usted no sabe qué es, pero usted cree que lo que el médico le dijo le va a hacer bien. Yo nunca he entendido lo que escriben ahí, nomás hacen esto. Pero uno va confiadamente, lo lleva a la farmacia, le dan la medicina y se la toma. Eso es fe, ¿o no? Es fe, claro que sí. O como cuando vamos a un restaurante, usted se siente en la mesa, ordena la comida, espera que se la lleven, y usted confía que el cocinero no le echó veneno a la comida, ¿verdad? Y usted se la come. O cuando las esposas le dan de comer a uno confía que la esposa no le ha metido veneno, aunque quizás le ha dado ganas más de alguna vez, pero no lo han hecho. Y uno confía que lo que le están dando le va a hacer bien. Y uno se lo come, ¿verdad? Se lo come. ¿Por qué? Porque tenemos fe que no le están dando veneno a uno. Eso es fe. O cuando uno ha viajado, cuando viajamos. Yo nunca he conocido a la operadora que simplemente llama a uno, mire, yo quiero ir a tal lado y necesito un vuelo. No sabe uno con quién habla, no conoce uno al piloto, nunca ha sabido nada del avión, ¿verdad? Y uno va y se sube al avión. No sabe quién es el piloto, pero uno confía que lo van a llevar al destino donde uno quiere ir. Eso es fe, ¿o no? Es fe. Yo hice una ilustración en la clase con mi hijo y no se me ocurre otra. Yo creo que sería bueno que lo hiciéramos. No sé si mi hijo está por ahí. Esta la hice con los jóvenes ahí. ¿Por qué? Porque yo quiero que sepamos de que confiar en el Señor es mucho más que decir yo confío. Y amé a mi hijo porque yo sé que él confía en mí, más que los que están aquí. A los demás tal vez pueden confiar, pero no, quizás no tanto como él. Entonces, yo hice esta ilustración en la clase y la voy a volver a hacer. La que ya la vieron, pues, no tiene nada de malo. Entonces, lo que hice en la clase fue, ¿tú confías en mí? ¿Seguro? Sí, le dije, ¿tú confías en mí? No, sí, ok. Digo, yo quiero que me pruebes eso. Digo, ¿cómo me la vas a probar? Tú, aquí. Ok. Tú dices que confías en mí. A ver, pues ya. Yo voy a estar aquí detrás de ti, ¿ok? ¿Confías en mí? Ok. Yo voy a estar aquí para sorprender. La fe actúa así. No se va a tirar. Si yo tengo fe, la fe obra, ¿o no? Ahora, si él dice que tiene fe, él tiene que hacer algo para probar que eso es verdadero. ¿Tú confías en mí? Ok, No confío. eso es tener fe. Amén. Creer en Jesús no significa yo creo en Él. Creer en Jesús significa, Señor, ahí voy, sosténme, guárdame, cuídame, ayúdame.
Eso es creer en Jesús. Bueno, si podemos creer en un cocinero que no nos va a dar veneno, si podemos confiar en un piloto que nos va a llevar al destino donde nosotros queremos ir, si podemos confiar en la esposa que no nos va a meter veneno en la comida, si podemos confiar en tantas cosas que confiamos, ¿será que no podemos confiar en Jesucristo, el Salvador de nuestra alma, quien dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia? ¿Será que no podemos confiar en Él, nuestra alma, de esa manera? Para concluir, el único lugar en donde puede encontrar verdaderamente la felicidad es en Dios. Si no encontramos esa felicidad en Dios, vamos a ir por cualquier lado, créanme. Vamos a ir por cualquier lado buscando saciar nuestra hambre y nuestra sed. El que no bebe de la fuente de agua de vida que es Dios, se hará para sí mismo cisternas rotas que no detienen el agua. Eso es lo que dice el profeta. Dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, dice el Señor. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí mismos cisternas rotas que no sostienen agua. Y la gente está por ahí, los mismos ídolos que han creado ellos mismos, tratando de beber cuando allí no hay agua. ¿Por qué? Porque han dejado a Dios, que es la fuente de agua viva. Si no encontramos la felicidad en Dios, jóvenes, yo les aseguro, la van a buscar en los nightclubs, la van a buscar en el alcohol, la van a buscar en las drogas, lo van a buscar en el sexo, lo van a buscar en el dinero, lo van a buscar en la fama, en las modas. Lo van a buscar ahí. Porque nuestra alma necesita de Dios. Y cuando Dios no está ahí, hay un vacío. Y ese vacío es lo que la gente está tratando de llenar por cualquier manera. Pero nada de eso llena. Nada de eso satisface, solamente Cristo. Y Él dijo: si alguno tiene sed, venga y beba. ¿Hay alguien aquí que tenga sed de Dios? ¿Hay alguien que esté sediento de Dios? ¿Hay alguien que diga: yo necesito beber de Él, yo necesito saciar mi alma? Pongámonos de pie. ¿Hay alguien que esté sediento de Dios? Y que diga: yo quiero de eso que el hermano está diciendo. Cristo dice esto: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Él dice: el que cree en mí va a recibir el Espíritu Santo. Yo pregunto: ¿habrá alguien aquí que tiene hambre y sed de Dios? ¿Habrá alguien aquí que dice: yo quiero de Cristo, yo quiero beber de Él, yo quiero creer en Él de verdad? Si hay alguien, yo te invito: ven a Cristo, ven y bebe de Él, y Él promete darte vida, y vida en abundancia, vida para siempre. ¿Habrá alguien aquí que está sediento y hambriento de Dios? Si hay alguien, yo te invito: ven y bebe del Señor. Porque los que encuentran a Cristo son como aquel hombre que encontró el buen tesoro, que dice la Biblia que gozoso fue y vendió todo lo que tenía. Gozoso, porque había encontrado algo que era más valioso, algo más precioso. Y los que hemos encontrado a Cristo, los que hemos nacido de nuevo, decimos: esto es más precioso que todo. Y vamos una y otra vez a beber de Él a la fuente. Vamos a orar. Señor, oh Señor amado,